Espero que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Leandro Arena, estoy con la licenciada Romina Carolo, así que hoy vamos a tener una edición más de nuestras charlas en red y vamos a conversar sobre un tema que quizás nos parece interesante, no a muchos, no a todos, o quizás sí a muchos, sí a todos. Veremos cómo está el termómetro de lo que estamos pensando, de qué estamos conversando, de qué estamos pensando acerca de lo que viene después de lo que estamos transitando. Entonces a esta charla en red hemos dado en llamar La vida después del COVID. Así es que voy a presentar a Romina para que ya empecemos el intercambio de preguntas y empecemos a construir juntos esta hermosa edición de Charlas en Red desde Fundación Red Atlas y esperamos que para todo el mundo. ¿Sí? Así que bienvenida, Romina Carolo. Ella es psicóloga, es psico-oncóloga, es especialista en psiconeuroinmunoendocrinología y trabaja como psicóloga clínica en el Hospital Municipal Eduardo Oyer, es materno-infantil. ¿Es así, Romina? Buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, Sí, gracias. es así. Ahora ya es un hospital que está ampliándose, así que, bueno, uno de los grandes desafíos fue el área de aislamiento en el hospital Ajá. y, bueno, hemos participado ahí. Todo lo que salud mental ha puesto su granito también, acompañando a los pacientes mientras atravesaban la internación, que no era fácil, no Claro era. que no. Mirá, Romina, le contamos a la audiencia, nosotros nos conocimos al inicio de esta pandemia con algo físico, algo concreto que empezamos a hacer como fundación, que fue repartir las máscaras protectoras, ¿no? Y Romina dijo, el Hospital Oyer, yo quiero para el Hospital Oyer. Estábamos en ese momento haciendo un trabajo artesanal antes de que llegaran Las las super máscaras que vinieron luego. eran superhéroes. Y con esas máscaras que eran radiografías lavadas y era una cosa muy artesanal para salir adelante y todos poniendo amor, nos conocimos con Romina, para mí fue un placer. Espero que ustedes cada día la conozcan más porque para nosotros ya está, se quedó, no la vamos a dejar ir, no te vamos a dejar ir. Gracias. Así que sos Me parte del encanta. equipo. Y Romina, en conjunto con un equipo, que está compuesto el equipo por el doctor Matías Cordil, la doctora Delfina Rimoldi y la licenciada en kinesiología Paula Grossini, en conjunto con la licenciada Romina Carolo, llevaron adelante 2 ediciones del taller post-COVID en el Hospital Eduardo Oyer, y a nosotros nos pareció muy importante que se haya comenzado a pensar lo que desde la gestión de riesgo llamamos la fase 6, la de la recuperación, la de la reconstrucción, ¿no? Entonces, queríamos contar con tus palabras acerca de cómo ha sido la experiencia. Bien. Bueno, todo surge a partir de que cuando los pacientes se iban, primero no se querían ir. O sea, cuando ingresaban con realmente con mucho miedo, ¿no? Y con una gran pregunta, que era, ¿cómo pude yo contagiarme si hice todo bien? ¿Por qué me contagié yo y de quién es la culpa? Era la gran pregunta que surgía en ellos, ¿no? Y lo vivían con muchos sentimientos encontrados. ¿Sí? Entonces, la primera reacción era no querer quedarse en la internación, ¿sí? Querer irse ya rápido, que yo no me quiero quedar, me tengo que volver porque quedó mi hija, porque quedó mi marido, porque quedó mi mamá, ¿sí? Porque recuerden además que ellos, todo paciente que es diagnosticado COVID ingresa solo a la sala de internación y todo el proceso de internación es casi solitario, ¿sí? O sea, no ven a sus familiares más allá de por ahí la videollamada o una llamada o mensaje de texto. Eso también muy importante en el hospital, que se pudo armar una muy buena área de aislamiento. De a poquito fueron poniéndoles televisores, tratando de que tuvieran internet, como para darle las mejores comodidades y por sobre todas las cosas
la calidez humana de todos los profesionales, desde el que limpia hasta el médico, los enfermeros, bueno, la verdad todo el personal, la calidez y el compromiso con el que atendimos a estos pacientes, ¿no? De hecho, se terminaban armando buenos grupos entre los mismos pacientes, ¿no? Porque fue una cuestión en donde nos empezábamos a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y mira, este tiene buena onda y va a levantar el ánimo de estos otros dos, vamos a meterlos en esa habitación. Entonces las mismas mujeres pacientes se acompañaban entre ellas, se sostenían. Cuando nosotros ingresábamos, por ejemplo, desde mi lugar como psicóloga, se les daba un par de tips de cómo ir transitando los días dentro de la habitación, y entre ellas mismas después se iban acompañando. Acordate de hacer esto, te acompaño hasta el baño, porque bueno, hay que hacerse las nebulizaciones, y etcétera, etcétera. La verdad que después les costaba mucho irse. Ya después no querían volver a sus casas. Y entonces el tema era, ¿qué hacemos con los pacientes después? Porque la verdad que, si bien cuento esto así muy rápido, las historias dentro fueron muy duras, y algunas extremadamente duras, ¿sí? O sea, hubo pacientes que en el transcurso de la internación perdieron a sus padres por COVID, perdieron el trabajo, o sea, hubo nacimientos dentro de la internación, donde el bebé transitó con su mamá, ¿sí? La internación por COVID, y ese bebé con esa mamá, nadie los iba a visitar, como una mamá que recién tiene su bebé y viene el padre y está después acompañado por el resto de la familia y por los amigos, y es toda una alegría. En realidad era un pánico tremendo por no saber qué iba a pasar con ese bebé, que por ahí era alguno de los primeros recién nacidos que la mamá tenía COVID, y qué va a pasar, y mis chiquititos, mis otros chicos, mis otros hijitos que quedaron en casa, y yo vine a tener al bebé, pensaba volverme y no me vuelvo. O sea, la verdad que había historias, y todavía hay, porque todavía tenemos que seguir cuidándonos, historias difíciles, ¿sí? Y con todo esto, después te dan el alta, y uno se va, y tiene que volver a su casa, con todo esto. Y con otras cuestiones que también físicas, ¿sí? O sea, el paciente que está externado, que se fue, tiene dolencias en las piernas, sensaciones en las manos, la respiración se siguen agitando, dolor en el cuerpo, cansancio, y todo eso lleva también a una cuestión anímica, ¿sí? O sea, el cuerpo no te está respondiendo como te respondía antes, y la cabeza, ¿no? En donde, ¿qué hago? ¿Qué me está pasando? ¿Sigo enfermo? ¿Sigo enferma? ¿Qué, puedo seguir contagiando? ¿Me tengo que seguir cuidando? Y la angustia, ansiedad, casi el pánico, ¿no? Y bueno, todos los síntomas muy parecidos a lo que es un estrés postraumático. ¿Sí? Yo lo que estoy viendo en los pacientes recuperados por COVID, que hay una vivencia como los pacientes de estrés postraumático, ¿sí? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cuáles son las Los similitudes? síntomas, Sí. es que son los mismos síntomas en realidad, son muy parecidos. O sea, continúa el temor, continúa la vivencia de seguir en esa situación, el recordar esa situación te genera nuevamente todo ese nerviosismo, esa tensión, esa inquietud, ¿sí?
que después termina, bueno, con pensamientos, digamos, a mí no me gusta poner la polaridad negativo y positivo, pero bueno, para darme a entender, pensamientos negativos. ¿Sí? Esos pensamientos que son oscuros, que son densos, que son de visión de poco futuro, ¿sí? Y las sensaciones corporales, ¿no? Además de que traen estas cuestiones físicas reales que son como unas parestesias en las piernas, en los brazos, también se le suma el cansancio del cuerpo, ¿sí? Se le suma la dificultad de la respiración, se le suma todo eso, eh, la transpiración en las manos, como si fuera un ataque de pánico, ¿no? La transpiración en las manos, las palpitaciones, eh, bueno, por eso las similitudes con y la angustia, hay algo que escuché en ambos grupos, que en los dos talleres que pudimos realizar, porque los talleres se hacen una vez al mes, los primeros viernes en el hospital a las 11 de la mañana. En ambos talleres, bueno, hubo una mayor participación de mujeres que de hombres, no sé por qué, pero Sí. bueno, por lo general suele Y es una tendencia. suceder, Sí, claro. es una tendencia, ¿sí? En donde hay como una angustia residual, ¿no? Como una angustia de tanto sostenerse durante el día, al final del día aparece esa angustia como abrumadora, que llega hasta casi el llanto. Y esto lo escuché en ambos talleres como algo que se repetía en, en las pacientes, ¿no? Digo las pacientes porque fue la convocatoria, o sea, quienes han venido fueron todas mujeres. Ahora, Pero bueno, sí. yo justamente cuento, afortunadamente, a mi entender, con la experiencia de haber participado y de seguir participando en los operativos Detectar, ¿no? Y dentro de los operativos Detectar tuvimos muchos compañeros recuperados de COVID y compañeras. Y en esto se mantenía esta constante de, bueno, volver al campo Uh-huh. como si lo que pasó ya pasó y no existió o fue un mal momento y hay que volver a la actividad con estas sensaciones, estas secuelas, si se le quiere llamar de alguna manera, de lo que es el tránsito por el COVID, el padecimiento del coronavirus. Y surgió muchísimo la oportunidad de recomendar ejercicios de kinesiología para rehabilitación respiratoria, ¿no? Un montón de cosas que eh, quizá en la vorágine de lo que es el excederse de todo el sistema sanitario, por más que no hayamos vivido situaciones traumáticas como en otros países, en los grandes centros urbanos, quizá en la periferia sí se ha vivido, dolorosamente se ha vivido, exactamente igual que en Europa, Sí. ver la posibilidad de, nosotros le llamamos fase 5 en gestión de riesgos, rehabilitación, vuelta a la actividad, pasando por un proceso de rehabilitación justamente que tenga que ver con recomponer los niveles o los estándares, si no puede ser óptimo, que sea muy bueno para regresar, para continuar con la vocación, con el trabajo, con la vida de uno, y que efectivamente, y no por ser una cosa menor, las emociones sean en las que se tengan que seguir trabajando, pero no en lo fisiológico. Nosotros nos encontramos con compañeros y compañeras que volvían a la actividad y había que ocuparse al mismo nivel que de sus emociones, de su estado fisiológico, porque no habían sido rehabilitados como correspondía, por lo cual lo que vos traes con estos talleres para pacientes externados de COVID, que se recuperaron, es sumamente, es un dispositivo notable, loable por parte de ustedes, eh, y también, que es a lo que voy a llegar ahora, Romy, y a la audiencia, si ustedes estuvieron del otro lado compartiendo alguna situación, si se recuperaron de COVID, si están transitando, están padeciendo en este momento los síntomas de esta enfermedad, bueno, estemos atentos porque vamos a hacer una breve introducción para saber de dónde viene este método o esta idea, este concepto, pero vamos a hablar de algunos tips sobre psicohigiene.
que ahora nos va a contar Romina de qué se trata, para que podamos, así como decíamos en su momento con Ramón Quinteros, el antropólogo que trajimos en una de las charlas a conversar con nosotros, ¿de quién es la culpa de la pandemia? ¿Del otro? Pero si nos contagiamos entre nosotros, ¿cómo es esto? Bueno, entre nosotros también vamos a llevar adelante estos tips, vamos a seguir charlando para que podamos ayudarnos a salir adelante, ¿sí? A transitar, Bien. claro, este proceso, pero también salir adelante. ¿De dónde viene el concepto de psicohigiene, Romy? Vos que lo tenés bien fresco. Sí, bueno, a mí me gusta mucho porque quien más lo utiliza es Víctor Frank. Víctor Frank, para quienes no lo conocen, era un psiquiatra, sí, que fue preso en los campos de concentración, preso político en los campos de concentración. Y bueno, el concepto de psicohigiene, como la palabra lo dice, yo lo voy a explicar así bien sencillito, como me gusta hablar a mí, Te lo pedimos, por favor. que es esta cuestión de mantener la limpieza de nuestra mente. ¿Sí? Así como el lavado de Limpieza, manos, como la higiene de manos, pero de exacto, nuestra mente, salud mental. exacto, Okay. exacto, acá. Y obviamente, bueno, como ya sabemos, pensamiento, cabeza fresca, alma fresca, cuerpo fresco, ¿sí? Es todo, somos un todo, ¿no? Y los buenos pensamientos, aunque no me gusta hablar polarizadamente, pero los pensamientos que nos ayudan a anclar en una sensación como de bienestar, de paz, de serenidad, esos son los pensamientos que tenemos que sostener, ¿sí? Cuando aparecen estos otros pensamientos que son más densos, más oscuros, más pesimistas, ¿sí? Entonces, la psicohigiene tiene que ver con eso, cómo corremos estos pensamientos para tener una mejor actitud y predisposición ante la vida. Víctor ¿Sabes qué? Frank estuvo, perdón, No, sí, perdóname. decime. No, perdóname. Decías, Víctor Frank. Estuvo en los campos de concentración y lo que estudió fue la cabeza de la persona, del preso, ¿sí? O sea, de quienes estaban ahí en los campos de concentración. Había una de las frases que más me pegó, que fue, envidiábamos a los presos comunes, ¿sí? O sea, envidiábamos a los presos comunes. Y el estudio de él tiene todo que ver en la psicología del preso en el campo de concentración. Y lo recomiendo más en esta situación en la que vivimos, que fue la pandemia. Yo encuentro muchas similitudes entre los campos de concentración y la vivencia que tuvimos nosotros, salvando las distancias gigantes y grandísimas, Claro. pero el impacto emocional es muy parecido, ¿sí? De repente nos metieron adentro y nos dijeron que nos teníamos que quedar adentro, y es como estar presos en tu propio hogar. No sabíamos qué estaba pasando afuera, hablábamos de trincheras, hablábamos de el enemigo invisible, hablábamos ahora, de la primera línea, o sea, al frente de la primera línea, o sea, toda terminología de guerra. Después pasaba el camioncito de los bomberos o de gendarmería y decían, manténganse dentro de sus casas, estábamos en aislamiento social, preventivo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y obligatorio. Entonces, todo eso generó un impacto en nuestro psiquismo y en nuestro inconsciente colectivo. Queramos o no, formamos parte de un todo, y la historia forma parte de nuestro todo, ¿sí? Entonces el impacto emocional es muy parecido. Por eso yo les recomiendo a todos, si tienen ganas de leer El hombre en busca de sentido, ¿sí? Para entender un poco el proceso por el que atravesamos. Los argentinos particularmente tenemos esta cuestión
de adaptarnos fácilmente, y el hombre se adapta fácilmente, ¿sí? Pero nosotros tenemos esta cosa de levantarnos y seguir rápidamente, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? La cuestión es agarrar la pelota y meter el gol. Y, y, y tenemos que hacer un parate, porque no pasó nada, pasó algo. Y lo que pasó dejó un impacto grande. Lo que pasa es que pasó en marzo, Claro. y hoy en diciembre ya no nos acordamos ni del camioncito, ni de las trincheras, ni de la sensación inminente de muerte, porque no sabíamos cómo se contagiaba, dónde se contagiaba, quién lo contagiaba, buscábamos un culpable, después nos culpábamos a nosotros. Todo eso tiene que, tenemos que parar y pensar y darle un sentido, porque si no le damos un sentido a eso, a todo eso que vivimos durante estos 9, 8 meses, soy muy mala contando, pero sé que fueron mucho tiempo, ¿sí? En algún momento nos va a pasar factura, porque el Ahora, cuerpo habla lo que la mente calla, lo que el espíritu silencia. eso es tremendo. Repetilo, por favor, Romy. No sé, ya está, lo dije. Eso Las fue cosas de... tremendo. Pero es así. Ahora, respecto de, vos me trajiste al inconsciente colectivo y a mí se me Sí, disparó para Carl Gustav Jung, se me fue para sí, cualquier sí, lado de sí. la mente. Entonces, Es que digo, es ahí, ese es el concepto. De ahí antes de viene. despedirnos, yo quiero agradecer, si me permitís, Romy, a primero Jorgelina Samantha Paz, la directora de la Red Nacional Taekwondo por Ay, la Paz, que nos sí, contactó a nosotros dos, que seguramente estará sí, del otro lado. También a sí. uno de nuestros compañeros de batalla, ¿no? Además de todo el consejo administrativo de la fundación, los directores que estuvieron al pie del cañón todo el tiempo, con los conversatorios que llevamos a cabo, cada uno de los docentes que formó parte de ellos. Eh, Nuestro director de gestión del riesgo, que es Rodrigo Patiño, que también es mi compañero en el campo de batalla, esto que traemos de contenido militar, ¿no? Y pasamos a ser otra vez compañeros de trabajo, cuando nos dimos cuenta de la carga emocional que tenía hablar de eso, ¿no? De primera Sí. línea. Y después de todo esto, y antes de irnos con los tips, si alguno de ustedes está del otro lado viendo esta charla, que va a quedar en nuestro canal de YouTube Fundación Red Atlas también disponible, quiere que conversemos acerca de una temática referente a la continuidad de las actividades después del COVID, ya sea de rehabilitación respiratoria, si seguimos retomando los conceptos que nos trae hoy y que hay para hablar 20 años con Romina Carolo acerca de lo que tiene que ver con la salud mental. Recuerden que nosotros, Fundación Red Atlas, que hacemos investigación para la innovación educativa en salud, tenemos 5 esferas de la salud: biológica, mental, emocional, interior y social. Así que tenemos para hablar lo que ustedes quieran, déjennos en sus comentarios, pueden consultar los videos de lo que fue la salud en la primera línea de respuesta, de los últimos conversatorios que hicimos sobre construyendo una niñez integral, también sobre gestión del riesgo, uno que se viene ahora, la prevención y lucha activa contra el cáncer infantil y juvenil, lo recomendamos, muy interesante todo lo que se habló, Romina fue una de las protagonistas. Así que para despedirnos de esta charla, que ha sido espectacular y que te agradecemos, Romina, y a todo el equipo del Hospital Eduardo Oyer por habernos inspirado esta charla con los talleres que hicieron, te queremos pedir unos tips acerca de esto que es psicohigiene, para que nos podamos poner manos a la obra en casa. Bien, bien, bien. Bueno, algo bien sencillo, ¿sí? Como decían en el colectivo, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Algo bien sencillo. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando los tips más que nada tienen que ver con volver a uno, ¿sí? Poder encontrar anclas que nos lleven a nosotros mismos, nos relajen, nos den esa sensación de plenitud, de quietud, de paz, ¿sí? Hay ejercicios de mindfulness bueno, que seguramente muchos conocerán, pero quiero darles mejor llevarse cuestiones así bien sencillas. A ver. Si uno está muy intranquilo, muy ansioso, muy agitado, ¿sí? Porque, no sé, se le está por presentar algo, tiene que salir a la calle o vuelve de la calle y no tuvo el mejor día,
es muy bueno poder bajar la temperatura basal del cuerpo, ¿sí? Es decir, me puedo pegar una ducha, ¿sí? Y dejo que el agua se vaya enfriando de a poquito, caminar descalzo, esa es una, ¿sí? O bien, si no me puedo pegar una ducha porque por ahí estoy en el trabajo, me mojo las muñecas, me mojo esta parte de acá, ¿sí? Y eso hace que baje la temperatura basal del cuerpo, ¿sí? Eso nos vuelve a nosotros, nos serena y nuevamente podemos empezar a pensar con mayor claridad, no tan, o sea, no tan avasallados por nuestras emociones, ¿sí? Las emociones también se manifiestan físicamente. Bien, ese es uno, bien sencillo. O bueno, un vaso de agua fresca también hace que baje la temperatura del cuerpo, ¿sí? Eso también. Después otro que es muy bueno y que mis compañeras del hospital, cuando hacíamos contención al personal de salud, uno de los tips que les daba yo era de cuando vuelven a la casa poner las patitas adentro de una palangana o un balde con agua y sal gruesa. Sal gruesa todos tenemos en casa, así que un balde con agua y sal gruesa, las patitas adentro, hace genial eso, te da una sensación placentera divina. Y las chicas de la guardia de obstetricia del Osher lo hacen todas cuando vuelven a su casa y me dijeron que les va fantástico. Si quieren se le puede poner lavanda, flores de lavanda, se puede poner esencia de vainilla. Te doy todas cosas que uno tiene en la casa, ¿eh? Claro. Unas rodajitas de limón, ¿sí? A la misma agua con sal gruesa que vos vas a poner tus patitas, podés tirarle cualquiera de esos aromas, ¿sí? Aromaterapia. Sí, sí, es Excelente. aromaterapia, sí, Me encantó. tal cual, sí. Después, música de frecuencias, ¿sí? Las músicas de frecuencias en YouTube. Ponemos música de frecuencia y ya te aparecen un montón. Si querés levantar la dopamina y la serotonina, que son los neurotransmisores de la felicidad, escuchás música de frecuencia 439. Sí, dije bien, 439. Si querés serenarte, bajar para la meditación, tenés música de frecuencia 1111, 2222, y cuando necesitamos armonizar el clima de la casa, ¿no? Para que bajen las peleas, para que baje la discusión, para que las relaciones estén un poquito más estables y más amorosas, tenemos música de frecuencia 639, si no me equivoco, ¿sí? Que esa música también, de hecho, uno la pone de fondo sin que nadie se dé cuenta, la deja así que suene y van a ver, después me cuentan cómo todos andan más tranquilos, todos andan mucho mejor. Estar en contacto con nuestros animales, con las plantas, eso también hace mucho bien, ¿sí? Ahora que se puede salir, cuando uno está demasiado estresado, un espacio verde nos reconectan con nuestro ser más esencial, porque tenemos que recordar que en el fondo, más allá de que somos Homo sapiens sapiens, somos animales y necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Excelente. ¿Sí? Entonces, Romina, con esto, que yo por ahí en mi cabeza lo resumo en volver a uno, ¿no? Sí, Volver a uno, exacto. conectarse con uno y proyectarse después de una manera mucho más encontrada. Estoy inventando un concepto. Me parece que tenemos que seguir hablando un montón de este tema. Realmente nosotros agradecemos, no solamente Ay, cada una de las cosas. perdóname, Sí, te sí, voy a ahora la palabra es interrumpir tuya, ahí. ahora la palabra es tuya para despedirte. No, pero te quería decir Decime. algo. Sí, Dijiste agradecemos. Y no hay nada mejor que una actitud de agradecimiento. ¿Sí? Porque eso fortalece los vínculos. Fortalece el vínculo conmigo también. ¿Sí? Da confianza en sí mismo. Y además, si yo estoy media bajoneada, con una actitud de agradecimiento, elevo, ¿sí?, mi estado anímico. Solamente siendo agradecida.
Es hermoso. La verdad que escucharte, Romy, es un placer. Queremos seguir escuchándote, así que seguramente volveremos a convocarte si nos das la oportunidad. Por lo pronto, la licenciada Romina Carolo estuvo con nosotros en una nueva edición de Charlas en Red, y de parte de todos quienes integramos el equipo de Fundación Red Atlas, los despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes esta charla y un momento hermoso como lo fue para nosotros. Y nos encontramos muy pronto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fundación Red Atlas. Investigación para la innovación educativa en salud.